afectado ahí de mi garganta. Vamos a leer una vez más aquí en Romanos capítulo 6, unos cuantos versículos para continuar avanzando en esta serie, en la cual queremos mirar los capítulos de Romanos 6, 7 y 8. Es lo que vamos a estar haciendo por el tiempo, ¿verdad?, que nos tome. Estamos tratando con el tema de la santificación, ¿verdad? Y la tesis se encuentra en el título para comenzar, ¿verdad? La tesis de esta serie de mensajes se encuentra en el título, la principal idea, que es que la santificación se da en nosotros por gracia. Que la santificación consiste en un diario morir y vivir o resucitar en Cristo por la fe. Y vamos a estar pensando y viendo en la Biblia este concepto. Vamos a estar mirando a la Biblia, entendiendo por qué es que la debemos conceptualizar de esta manera. Leemos la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos, presente, continuado, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, esta tarea es grande, fuerte, y no la podemos realizar en nuestras fuerzas. Perdónanos, Señor. Ahora rogamos la presencia de tu Espíritu para comunicar tu palabra, para explicarla, para exponerla, no solo para leerla o repetirla, sino para exponerla, Señor, para explicarla, para comunicar a Cristo. Te necesitamos, Padre. Ayúdame. Permite que a través de tu palabra hoy, Cristo sea formado más y más en nuestras vidas. Padre, perdona mis tantas faltas y pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Hermanos, hemos dicho que santificación, que es el crecimiento en la vida cristiana. Quiere decir crecimiento en la vida cristiana. Quiere decir ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Quiere decir empezar a madurar en la fe de tal manera, en conocimiento, en entendimiento y en comunión con Dios, que nuestras vidas ahora sean menos afectadas por el pecado que cometemos, ¿verdad?, diariamente. ¿Qué queremos decir con esto? Hermano, este tema no es un mero ejercicio intelectual. No es ni siquiera, bueno, la santificación es una doctrina en la Biblia, hay que tratar con ella. Nuestra vida depende de este tema. Yo quiero que tú mires a tu vida, igual que yo he hecho con la mía en este tema, y me dé cuenta y date cuenta que has estado en muchos lugares malos por falta de crecimiento en santificación. La necesitas. A no ser que quieras seguir en el lugar malo. Vaya, si tú quieres seguir fajado con tu esposa, no necesitas santificación. Si tú quieres seguir separado de tus hijos, no necesitas santificación. Si tú quieres seguir en un conflicto con todos los que te rodean, no necesitas santificación. Si tú quieres que el odio y la rencilla, ¿verdad?, y el orgullo continúe dominando tu vida, no necesitas santificación. Si tú no quieres tener paz y tranquilidad diaria y creciente, no necesitas santificación. Así que ahora todos los que no necesiten eso pueden salir. Ok. ¿Nos damos cuenta de qué se trata la santificación? Se trata de nuestra mera vida. Se trata de aquello con lo que estamos todos los días luchando. Aquello en lo que nos encontramos todos los días y sufrimos en medio de eso. Yo no sé usted, hermano, pero cuando hay un divorcio hay sufrimiento. Yo no sé usted, pero cuando hay una adicción hay sufrimiento. Yo no sé usted, pero cuando hay conflictos en la familia hay sufrimiento. ¿Qué le quiero decir con estas cosas, hermano? Que la santificación es agua de los cielos para venir a rociar todas estas áreas de nuestras vidas. ¿Entendemos? La gracia no es simplemente, ¡ay, qué lindo la gracia! No, la gracia es algo serio, grande, poderoso, bueno. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 6 que nosotros vamos a ser santificados porque estamos en gracia. Como decíamos y veníamos diciendo, Pablo no abandona la gracia, sino ahora que nos va a hablar de pecado y de todo lo que ha causado el pecado y tiene potencial para causar en nuestras vidas y robar y matar y destruir y asfixiar. Todas esas cosas, hay esperanza para el pecador. Hay esperanza. Y la esperanza no es solo cuando te mueras. En otras palabras, nosotros a veces utilizamos la vida cristiana o la salvación pensando en una ilustración. ¿Cuántos de ustedes que han estado en un negocio, han tenido negocio? Ustedes saben que a veces para poder operar un negocio necesitamos un certificado, a veces no siempre, aquí en Miami, necesitamos un certificado de uso, un certificado de uso, de ocupación. Y muchas personas miran la salvación como ese certificado de uso. Ya tengo mi certificado para el cielo. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiero hacer, porque ya tengo mi certificado o mi pasaporte, ¿verdad? O mi pasaporte, ¿verdad? Pero el Evangelio no es un certificado de uso, un pasaporte, es como el uniforme que me he visto todos los días. La gracia es un uniforme
que me he visto todo. Aquí hay carpinteros, aquí hay enfermeras, a lo mejor hay algún médico. Ustedes saben que ustedes se ponen un uniforme todos los días. Ustedes se visten, se equipan ¿con qué? Con ciertas cosas que van con ustedes, porque en ellos está, ¿verdad?, la capacidad para poder hacer aquello que ustedes son en la vida diaria. Pues esa es la necesidad que tenemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos equipa. La gracia de Dios nos viste. El Evangelio de Dios es nuestro uniforme. Y nosotros queremos empezar a decir, hermanos, como ya hemos comenzado a decir, pero queremos profundizar un poquito más en ver por qué el progreso en estos frutos que abarcan y afectan todas nuestras vidas, ese proceso de frutos de santidad, se dan en nosotros como resultados de una fe que mira a mi unión con Cristo como mi nueva identidad. Nuestro crecimiento en la vida cristiana es por fe, y no es una fe ciega o una fe ambigua. Es una fe que tiene un objetivo bien claro, un objeto bien claro. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, para avanzar en santificación y afectar todas estas áreas en nuestra vida que queremos que sean afectadas por la nueva creación, porque la santificación y el Evangelio nos habla de nueva creación, de nueva creación. Pero, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros cuando miramos nuestras vidas, no creemos esa nueva creación. Nos cuesta trabajo creerlo. Precisamente, ¿por qué? Por el pasado en que hemos vivido, por el presente que estamos viviendo también, por las luchas que experimentamos y sobre todas las cosas, finalmente y más esencialmente, no creemos esa palabra de nueva creación porque vemos aquí adentro, si somos sinceros, vemos deseos pecaminosos todos los días. Ahora, la santificación en la historia la han visualizado de otra manera, lo cual es errado y lleva a grandes escollos. Respetamos a Juan Wesley grandemente, pero de Juan Wesley sale una vertiente y un camino a la santificación, el cual él conceptualizó como, número uno, soy justificado por Cristo y su sacrificio. Pero después de haber sido justificado, hay una segunda bendición. ¿Cuál es esa segunda bendición? Que yo puedo trabajar por la obra de Cristo en mí, ¿verdad? Juan Wesley no era católico, ¿verdad? Él entendía el Evangelio, pero su mala comprensión en lo que seguía consistía en esto. Que él ahora miraba el desarrollo en la vida cristiana como un dinamismo en su relación con Dios, a través del cual, si él hacía su parte, él podía llegar a alcanzar más y más perfección hasta llegar a la perfección. De ahí la perfeccionabilidad del creyente. Esa era una idea que Juan Wesley tenía. Fue retado en su vida muchas veces y Juan Wesley hizo ciertos arreglos, pero esta idea de alguna manera permaneció con él. Aunque fuera quizás al final, antes de morir, había una perfeccionabilidad, un grado de perfección, una perfección en santidad a la que se podía llegar cuando nosotros cooperamos en este dinamismo del Dios que está en nuestras vidas. De ahí salen vertientes de caminos de santidad, grupos de caminos de santidad, grupos que su identidad como creyente miran al legado de Wesley. Nosotros no bebemos de ahí. Nosotros hemos bebido, ¿verdad?, de la palabra de Dios interpretada por otros reformadores que han dicho algunas cosas diferentes. Por ejemplo,
Pensemos en el principio, ¿verdad?, de esa reforma. Y tenemos a un hombre que yo cito mucho, y es Martín Lutero. Y Martín Lutero se aferró a esta declaración. Para aquellos que les gusta el latín, yo me lo he aprendido para hacer que, ¿verdad?, cuando usted quiera aparentar que usted conoce el latín, haga esto que yo voy a hacer ahora. No se lo diga a nadie, esto no sale, nadie sabe. Los que van a ver van a pensar que yo conozco latín, ¿verdad? Y Martín Lutero decía, simul justus et peccator. Simultáneamente justos, justos, y peccator, pecador. ¿Qué decía Martín Lutero? Que el cristiano es simultáneamente justo y a la misma vez pecador. Y hubo una lucha y una controversia con esto muy grande, porque había algunos que querían dejar atrás el asunto del pecador. Y querían decir, ya no somos como antes, ya debemos ponernos más en la casilla del ¿qué? Del justo, porque ya hemos ido avanzando y mientras más avanzamos, menos tenemos que mirar y estar ahí en el asunto del pecador. Pastor, por favor, deje eso ya porque me tiene loco con que somos pecadores. Somos pecadores, ya yo lo sé, pero no quiero acordarme de eso. Ahí está tu problema. Que no quieres acordarte de eso. Pablo dice aquí, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo nos quiere recordar aquí nuestro bautismo. ¿Cuántos recuerdan su bautismo? Casi nadie a veces, ¿verdad? Pero el bautismo representa una unión con Cristo. El bautismo representa unión con Cristo, primero que todo. En ese sentido representa unión. Algunos dicen representa una tumba, es verdad. Representa levantados, ¿verdad?, de esa tumba en resurrección, es verdad. Pero representa eso de morir y vivir, que es nuestra tesis, porque estamos unidos a Cristo. Unidos a Cristo, ¿cómo? Pablo, cuando habla de unión a Cristo, y ahora escuchen esto, hermanos. Dice Pablo, ¿o no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué está diciendo aquí? Hemos sido unidos a Cristo. Hay una unión, identificación, participación con Cristo. ¿Por qué no vamos a perseverar en el pecado? Porque hay una unión vital, orgánica con Cristo. Y esa es nuestra identidad ahora. En otras palabras, podemos mirar a nuestras vidas y decir, yo estoy unido a Cristo. Cristo está unido a mí. No sabemos necesariamente cómo explicar eso. Algunos lo han llamado la unión mística. Pero aquí es donde está el problema. Que aunque nosotros no sabemos cómo es que eso funciona, que yo esté unido a Cristo y nosotros como iglesia seamos huesos de sus huesos y carne, ¿verdad?, de su carne. Pablo lo quiere identificar de una manera. En otras palabras, nosotros no avanzamos en la santificación por recordar que estamos unidos a Cristo. Nosotros no avanzamos en la santificación por el mero hecho de decir, estoy unido a Cristo, Cristo está conmigo, Cristo, yo estoy unido a Él. Y empezar a mirar en nosotros mismos a lo que esa unión produce. ¿Verdad? Cuando hablamos de unión, hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de regeneración. ¿Qué quiere decir? Alguien diría, ¿qué quiere decir estar unido a Cristo? Que yo he nacido de nuevo, que yo he sido regenerado, eso es verdad. Pero nosotros no avanzamos en la santificación pensando que estamos unidos a Cristo, esencialmente hablando. Cuando Pablo va a hablar de unión con Cristo, lo cual es una realidad, hay una unión vital, orgánica o mística con Él. Pero cuando Pablo quiere hablar de unión con Cristo, que es importante, lo quiere poner con una variable operacional. ¿Cuántos hacen investigaciones, verdad?
Y siempre saben que hay una variable que es con la que tú operas. Para tratar con la unión con Cristo, que es vital para avanzar en santificación, hay una variable operacional. ¿Cuál es? Pablo nos los dice. Versículo 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados, que es lo mismo que decir unidos a Cristo Jesús, hemos sido unidos en la regeneración? Dice eso. Hemos sido unidos en el nuevo nacimiento. Dice eso. Hemos sido unidos ¿en qué? En su muerte. En su muerte. ¿Cuál es la variable operacional para hablar de nuevo nacimiento? De vida nueva en Cristo, de estar unido a Cristo. Mirar no a mí, sino mirar ¿a quién? A la muerte de Cristo. En otras palabras, nosotros lógicamente, cuando queremos tratar de santificación y sabemos que hay una conexión con unión con Cristo, si yo soy el que estoy unido a Cristo, tengo que mirarme a mí. Después de todo, Cristo está ¿en quién? En mí. Pero lo interesante de lo que Pablo está diciendo, afirma esa verdad de que estamos unidos a Cristo, pero para poder avanzar en esa realidad espiritual, que es la que trae lo que queremos, que es el fruto del Espíritu, tenemos que mirar todos los días, no a mí, sino ¿a dónde? Fuera de mí. Y hermanos, esto es lo que diferenció a la Reforma de la espiritualidad cristiana medieval. Después de los discípulos, los apóstoles y después del primer siglo, poco a poco, el hombre que está obsesionado con él mismo empezó cada día más a mirarse a él mismo. Continuaban hablando ¿de qué? De Cristo y de unión con Cristo y de unidos a Él y de participar en su naturaleza. Pero todo esto hacía que ahora ellos miraran ¿a dónde? A ellos mismos para poder avanzar en esa realidad. ¿Y qué pasó a medida que avanzaron, que avanzó la Edad Media? Que vino esa ola que creció y creció de un misticismo espiritual, donde lo que importa es lo que pasa aquí adentro. Lo que importa es lo que está pasando aquí adentro. Porque en la medida que yo voy hacia adentro, voy hacia arriba. En la medida que voy hacia adentro, decían la espiritualidad medieval, y ahí tenemos grandes papas, ¿verdad? Que son representantes de este género de espiritualidad en la Edad Media. Gregory el Grande, y después antes de los años de la Reforma, tenemos ya arraigado la idea de que para yo avanzar en la vida cristiana, yo tengo que mirarme a mí primero y prestarle atención a lo que está pasando adentro de mí para ir avanzando más adentro, para ir más arriba, más arriba. Y a veces, entonces, si avanzar hacia adentro es el camino arriba, pero estoy rodeado de una pila de pecadores, esta sociedad y todo el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a dónde? A una cueva. Me voy a ir a una montaña. Me voy a apartar. Porque adentro ya yo tengo unión con Cristo. Me voy con Cristo para una montaña. Me voy unido a Cristo para algún lugar donde Cristo y yo podamos trabajar esta unión dinámica de tal manera que poco a poco yo vaya más y más ascendiendo arriba. Y el descubrimiento del Evangelio por Martín Lutero y todos los que tomaron el batón de él es que para poder avanzar en la santificación no hay que ir adentro primero, hay que ir ¿a dónde? Afuera. ¿Y afuera a dónde? Arriba. Al ancla que está detrás del velo. Como cantamos eso esta mañana. El ancla que está detrás del velo. Que el ancla de mi vida no es mi corazón, mi obra, ni siquiera las dinámicas de unión con Cristo. La dinámica de unión y cooperación con Cristo no es mi ancla.
que el ancla de mi vida es lo que pasó hace 2000 años en una cruz a mi favor, donde hubo uno que ocupó mi lugar, tomó todo mi pecado pasado, presente y futuro, deseos, pensamientos, acciones y omisión, lo clavó en esa cruz y pagó la deuda completa y resucita y se sienta en el lugar celestial y dice: donde estoy yo, está mi pueblo. Y Pablo, para hablar de santificación y de unión con Cristo, habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cada vez que cualquier vertiente cristiana va a enfocarse primero en Él, o con un buen instinto en la unión, en la dinámica de unión con Cristo, y pierde de vista cuál es la operación que trabaja en esta dinámica, que es Cristo fuera de mí, obrando a mi favor, una obra que yo nunca puedo obrar por mí mismo. ¿Qué dice Pablo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y nos empieza a hablar. Yo pensaba que me iba a hablar de mí, y la mayoría de este pasaje es hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Pero si ya hablaste de Cristo hasta el capítulo 5, Pablo, por favor, cambia el tema. Se te va a romper el disco. A mí no me es gravoso escribiros las mismas cosas, porque es para vuestro provecho, decía Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo hace? Dice: quiero que entiendan la conexión entre el hecho de que han sido perdonados, y el perdón no solo para el comienzo de la vida cristiana, sino el perdón para el avance en la vida cristiana. El perdón no solo para el comienzo en la vida cristiana, sino el perdón de pecados para el avance en la vida cristiana. Es lo mismo que decir de esta manera: Cristo y la gracia de Cristo no solamente para ser justificado, sino Cristo y la gracia de Cristo para avanzar en la vida cristiana. Cristo para toda la vida. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos de gracia, decimos algo, pero nosotros somos aquellos que explicamos con especificidad. Porque muchas personas hablan de Cristo. ¿Qué Cristo? ¿Qué gracia? ¿Qué unión con Cristo? La de los místicos. No. La de aquel que vivió y murió y resucitó a mi favor. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar, para justificar y para santificar a los creyentes. Dicen el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pablo, ya de eso hablaste. ¿Por qué me vuelves a repetir esto, Pablo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida seminueva, en vida que se va poniendo más nueva cada día. Vida nueva. Vida nueva. Los cristianos, por la fe, no andan avanzando a ver si la vida se pone más nueva cada día. Los cristianos andan ¿en qué? En vida nueva. Ya llegó la vida nueva. No ha llegado en su cumplimiento final, pero la Biblia dice que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace Pablo ahora aquí? Continúa explicando la expiación sustitutiva. Para hablar de santificación, Pablo explica la expiación sustitutiva de Cristo a favor de un pueblo. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sigue diciendo, sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Explicando las implicaciones de la obra de Cristo. ¿Qué es lo que significa que Cristo murió por nosotros? ¿Qué es lo que significa que Cristo resucitó para nuestra justificación? ¿Qué necesitamos? El poder y la fuerza de esa identidad en Cristo Jesús. El poder y la fuerza de esa identidad, de esa nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Y cómo es que esa nueva... pensando en una ilustración para esto, ¿verdad? Pastores, ilustren lo que ustedes enseñan, ¿verdad? A veces, por cierta piedad, decimos, no voy a ilustrar porque tengo que hablar la Biblia nada más. Habla la Biblia e ilustra, por favor. Ilustra, aplica. ¿Cuántos de nosotros, en un momento determinado, cuando llegamos de otro país, nos causó mucho trabajo, y algunos ya están más avanzados en esto? Por ejemplo, yo llevo 20 años ya en este país, algunos de ustedes a lo mejor llevan 3, 4, 5, pero de alguna manera al principio decían, yo no me adapto a este país. Te entiendo, yo estuve ahí también. Yo no me adapto a este país. Y hay diferentes circunstancias y razones por las que alguien puede avanzar más o menos en el adaptarse a este país. Pero el proceso de adaptarse es un proceso muy duro. ¿A cuánto le pasó? Es un proceso duro, difícil. ¿Por qué? Porque veníamos con una identidad. Como la que canta, ¿cómo se llama el salsero este? Allá cuando era niño, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Díganme. No sean tan piadosos, ¿sabes? Willy Chirino, ¿verdad? ¿De qué nos habla Willy Chirino y por qué es que resuena con nosotros los cubanos? Y otros inmigrantes también puede resonar. Porque nos recuerda una ¿qué? Identidad. ¿Que la llevamos dónde? Aquí. Cuando era un niño allá en mi lugar, en mi casa, Las Palmas, el río, esto, aquello, ¿verdad? Empieza a recordarnos cosas que han sido parte de ¿qué? De nuestra identidad. Y que ahora venimos y todo se nos ha removido. Y ya no estamos en Cuba. Hello. Ya no estamos en Cuba. ¿Okay? Hace falta seguir honrando nuestras raíces. Aquellos que, es decir, no es un pecado, ¿verdad? No es un pecado. Pero tú puedes honrar tus raíces, pero necesitas para funcionar un cambio ¿de qué? De identidad. Cuando decimos de identidad no es que te den solamente permiso de trabajo. Porque los documentos no hacen la identidad. Lo que hace la identidad es ¿qué? La mente y el corazón. La mente y el corazón es lo que hace la identidad. Pues nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas. Nacimos en ella. De nacimiento traemos una identidad, un disco duro, que es del pecado, los deseos pecaminosos, la maldad. Eso nos lo dice Efesios 2. Soy tentado a ir ahí un momentico. Efesios 2, vayamos un momentico a ver qué dice. Para que vean esta identidad antigua y cómo es que Dios empieza a cambiarnos a través de cambiar nuestra identidad. ¿Y qué tiene que ver eso con el perdón de pecados y la obra de Cristo todos los días? Ahí en Efesios capítulo 2. Me dice el versículo 3, después de decirnos que estamos muertos en delitos y pecados, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Qué interesante, hermanos. Aquí se describe voluntad, mente y afecciones. ¿Se fijan? Cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, lo único que había en nuestra vida era
y fíjate qué interesante como Efesios 2:3 lo cita, anduvimos en otro tiempo en los deseos, epifemia. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Deseos que son, es como cuando aprietas un acelerador. A medida que vamos creciendo en la carne, el acelerador del deseo que hace, y ahí está. Y la carne aprieta su deseo. Y ese deseo viene y dice, haciendo la voluntad de la carne. Si el deseo está patinando, ¿qué dijimos de la voluntad? ¿Que qué? Que se va sola. Porque este deseo está patinando, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En otras palabras, cuando nosotros le creemos la mentira a Satanás, volviendo a Adán y Eva, ¿recuerdan? Adán y Eva le creyó la mentira a Satanás, y al creer la mentira a Satanás, esa rueda, ese acelerador, ese motor de la carne empezó. Y no había quien lo parara. Porque ya habían creído ¿qué? La mentira. Al creer la mentira se disparó la rueda del motor. ¿Y qué voluntad para un motor? Que ya está, ¿verdad? Y el acelerador está apretado. La voluntad simplemente lo que hace es apretar el acelerador. ¿Verdad? Lo tenemos también en Romanos. Mira cómo funciona en Romanos. En Romanos capítulo 1 nos lo dice de esta manera. En Romanos capítulo 1 dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, una vez más, creyeron la mentira de Satanás. Y al creer la mentira de Satanás, su necio corazón fue el corazón donde está todo, voluntad, sentimientos, afecciones, ¿verdad? Intelecto, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren esto ahora, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué se refiere eso? En las concupiscencias, la misma palabra, los deseos de sus corazones. Cuando creyeron la mentira, el deseo pecaminoso explota, que es la concupiscencia, el deseo en contra de Dios. El deseo en contra, ¿por qué? Porque he creído ya que lo que va contrario a Dios. Al agarrarse en mi mente, en mi corazón, una mentira de Satanás, pues las afecciones del corazón van irrevocablemente en la dirección de esa mentira, y van porque ya la voluntad las impulsa. Así estaba Adán y Eva. Por eso es que Adán y Eva no querían saber nada de Jehová cuando pecaron. Ellos iban allí impulsados a resolver su propio problema. Por supuesto, hay una realidad, que el pecado mata. Y Adán y Eva, aunque seguían caminando por allí, estaban muertos, espiritualmente hablando. ¿Cómo se dieron cuenta de que estaban muertos ellos? Porque empezaron a sentir la culpa de haber desobedecido a Dios, y por la culpa de desobedecer a Dios viene la vergüenza, y por la culpa y la vergüenza viene el temor a la muerte. El temor a la muerte. ¿Sabían ustedes? Yo no sé, alguien dice, yo no sé qué tiene que ver la muerte con esto. Dice Hebreos capítulo 2. Vayamos un momentico a Hebreos capítulo 2. Allí en Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice, versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? De Él, el Evangelio.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo es que Satanás tenía el imperio de la muerte? Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A qué servidumbre? A la servidumbre del pecado. ¿Qué es lo que te dice el pecado? El deseo y la mentira. Si tú tienes esto, haces aquello, vas por este camino contrario a Dios, vas a vivir por ti mismo. Vas a encontrar vida. Eso no es lo que Adán y Eva quisieron hacer. Quisieron vivir como dioses, separados ¿de quién? De Jehová. No van a morir, Dios les ha mentido. Van a ser como Dios. Teniendo vida en ustedes mismos, conociendo el bien y el mal, van a poder alcanzar vida. Y cuando ellos hacen eso y mueren, empiezan a sentir el temor a la muerte en sus huesos. ¿Y qué es? ¿Con qué tiene que ver primero el temor a la muerte? Con el enfrentarnos a un Dios que nos ha condenado por nuestra desobediencia. Y ahora, porque nuestra máquina de deseos no tiene marcha atrás, tenemos que ir en esa dirección. En una mente entenebrecida, pero como yo siento la muerte en mí, ahora lo que hace Satanás es tomar esa servidumbre de los deseos pecaminosos y sugerirme maneras en que puedo vivir. No te sientas deprimido, lo que tú necesitas es irte por una fiesta. No, tranquilo. No, tú piensas que no pienses en esa circunstancia. Tómate el six-pack, emborráchate. No, lo que tú necesitas es más dinero. Mientras más dinero tengas, más poderoso te vas a sentir. En otras palabras, el ir en esa dirección es el resultado de sentir muerte en mis huesos. Qué depresión, qué tristeza, me estoy muriendo. Pero si lo que necesitas es darte esa droga para que vivas. Válete por ti mismo. Sigue tu corazón, sigue tus deseos, sigue lo que tu mente te sugiere, ve por tu camino, porque la muerte te está acechando. No dejes que te coja, vive a través de lo que tú haces. Y el hombre trata por sus propias fuerzas de resistir la muerte. No, lo que necesitas es cambiar tu forma en que tú luces. Si te vas para el gimnasio y haces esto y aquello y cambias esta forma de lucir, pues vas a vivir. Tú vas a ver que te vas a sentir bien. Tú vas a ver que vas a sentir el gozo de la vida. Estás muy aburrida y encerrada. Vive. Y ahí va el hombre tras esos derroteros a vivir. Pero lo que no se da cuenta es que va en servidumbre a la muerte. En servidumbre y en esclavitud a sus deseos de pecado. Y es una servidumbre que es porque no quiere morir, pero está bajo una condena de muerte. Se la impuso Jehová. El problema del hombre no es con más nadie que con el Dios que lo creó. Que con el Dios que te ha puesto bajo responsabilidad. Por eso es que los teólogos dicen coram Deo, que quiere decir delante de Dios. Nuestro problema es delante de Dios. Delante de Dios. No pienses que tu problema es delante de tu esposa, delante de tus hijos, delante de la sociedad, delante de lo que dirán, qué pensarán. No. Tu problema es delante de Dios. ¿Y cuál es tu problema? El pecado que te esclaviza. Y aquellos deseos que te continúan llevando en la dirección de las mentiras que Satanás constantemente te está sugiriendo a través de todo su sistema mundial de la carne. Y ahí vamos nosotros como corderitos. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Es entendible, ¿verdad? Hermanos, podemos tener un poco de compasión para esa gente allá afuera. Ellos no quieren morir. ¿Por qué es que no están aquí hoy con nosotros? Porque para ellos el estar ahora en el bote allá afuera, tomando, bebiendo, pescando, es el vivir. Es la vida. Vive la vida. ¿Y se la puedes vivir loca? Mejor todavía.
Están atrapados por el temor a la muerte. Hermanos, no se llamen a engaño. No son felices. No se llamen a engaño. No ha alcanzado. Hermanos, sus corazones están vacíos. Están sangrando por una herida. Están en cadena. Están en servidumbre. Están en esclavitud. Necesitan ser liberados. ¿Y qué los libera? Cristo a través de su obra, el evangelio de la gracia de Dios que nos da herencia con los santificados. El evangelio de la gracia de Dios tiene el poder para venir ahora a mi vida y hacer algo. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué Pablo se empeña en hablarnos de este evangelio, hermanos? Hermanos, porque mientras caminemos en este mundo, tenemos que echar a Wesley a un lado, respetarlo, ver sus signos, los que, ¿verdad? Ver algunas cosas buenas de él, pero tenemos que entender de una manera mejor. Y tenemos que darnos cuenta que desde la caída, esa rueda está con nosotros hasta el fin. Esa concupiscencia, esos deseos pecaminosos siempre van a estar con nosotros. Y de ahí lo que Dios le dio a Lutero con esa frase, a la misma vez justo y pecador. La Biblia lo confiesa. Él lo confiesa en Romanos 7, llegaremos allá. La Biblia nos dice en Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Pero pastor, yo no he pecado, yo pienso que yo no he pecado hoy. No, estoy seguro que has pecado si piensas eso, pero no tienes que ir a ver a quién le mentiste o a quién le tuviste una mala palabra. No, no. Lo único que tienes es que darte cuenta de la rueda. De esa inclinación al pecado. Eso te es pecado. Esa es la concupiscencia. Eso lo prohíbe el 10º mandamiento. ¿Qué quiso hacer Adán y Eva con esa rueda? Esa rueda es una rueda sin misericordia. Es una rueda que no hay hombre que la pueda parar. Trata de meter la mano en esa rueda que te vas a cortar un dedo. Esa rueda pide muerte. ¿Y qué quiso Adán hacer? ¿Y qué quiere hacer el hombre con esa rueda? Pararla él mismo. Pero cuando se da cuenta que no la puede parar, la trata de cubrir. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Cogieron las hojarascas y trataron de cubrir su muerte. No fueron a Dios. No fueron a Dios. No. ¿Por qué? Porque su problema es con Dios. Pero ¿qué es lo que hicieron? Tratar de resolver su propio problema con sus recursos, tratar de apaciguar el oído, aquella música infernal de la muerte, donde dice que el gusano de ellos nunca muere, ese es el infierno. Y todavía en el jardín todavía había hojas para cubrirse. No es que eso satisfaga, pero en el infierno no hay ni hojas. No hay hojas en el infierno. El ser humano no tendrá ningún recurso. No va a haber cocaína. No va a haber marihuana. No va a haber el club. No va a haber cerveza. No va a haber pornografía. Aquellos que creen que van a ir al infierno a tener todos sus placeres están muy equivocados. Porque al infierno van a sufrir eternamente la rueda que no para de la muerte. El sentir el deseo por vida y no poderlo apaciguar y no poderlo calmar. Porque eso solamente se apacigua y se calma en Cristo Jesús.
en Cristo Jesús. ¿Y qué quiso hacer Adán? Cubrirse. Pero ahí no termina la historia. Ahí comienza la historia. Comienza la historia con un Dios de gracia y de misericordia que le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hijo? Adán en rebeldía, ya Dios venía con ropas para él. No le quita la rueda de adentro. Lo viste con ropas. Pastor, yo soy una nueva criatura, yo he nacido de nuevo, yo tengo algo nuevo dentro de mí. ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Cuando hablamos de la espiritualidad medieval, ellos creían que tenían un hábito nuevo, una sustancia nueva, algo infundido a ellos nuevo. Y nosotros, después de la rueda, lo que tenemos nuevo es Cristo en mí. Tuyo nuevo no tienes absolutamente nada. Nada. Sino Cristo a tu favor. Y Cristo en ti, para poder mirarlo, tienes que ver a Cristo por ti. En otras palabras, ¿qué le dio Jehová a Adán y Eva? Lo vistió con su sacrificio. Le dijo: cada vez que sientas ahora esta rueda, yo te voy a vestir con mi muerte. Y esto te va a hablar de cosas mejores. Estamos persuadidos de cosas mejores. Pero para ir a ella tenemos que ir todos los días aquí a ver la rueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta. A medida que crecemos en la vida cristiana, ya vamos a terminar. A medida que crecemos en la vida cristiana, necesitas más o menos el perdón de Dios. ¿Pero por qué si estamos mejorando? Es decir, si yo estoy mejorando y tengo menos pecado, el perdón es para perdonar el pecado. Si el perdón es para perdonar el pecado y yo tengo menos pecado, pues yo no necesito tanto perdón. ¿Right? Pero no funciona así. Funciona así para la mística espiritual. Funciona así para aquellos que quieren dejar atrás la confesión de pecadores. Pero lo que hace el Espíritu es que nunca nos deja de recordar la razón de su sacrificio. ¿Y cómo lo hace? A través de la ley. A medida que la vamos discerniendo más profundamente su sentido espiritual. La ley cala profunda en mi corazón. Y la rueda empieza. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo no nos deja ahí. Porque ahora trae una música, un canto, que no es ese sonido de esa rueda infernal, sino es el canto de la gracia de Dios que cubre ese sonido. Y mientras yo mire a Cristo y tenga los ojos puestos en su sacrificio por mí, esa rueda está ahí, pero yo no la escucho. O si la vuelvo a escuchar, es simplemente para volver ¿a qué? Al sonido de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere que yo oiga la rueda, pero que yo oiga la rueda ¿para qué? Para darme cuenta que el perdón que necesito hoy es el perdón que necesitaba hace 20 años. De ahí, escuchen amigos, la necesidad del arrepentimiento. Hay personas que quieren decir, y esto se descarrila de diferentes maneras. Hay personas que han dicho, no, ya no tengo que confesar más mis pecados, no tengo que vivir en eso. ¿Qué es eso de decir mis pecados y perdóname? Si los pecados fueron perdonados una vez. Y esa es una vertiente fuerte. Una vertiente que todavía está en las mentes, en los corazones de alguna persona. Dios te va a avanzar en tu vida cristiana a través de la confesión. Pero no es una confesión mecánica.
bueno, pastor, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado. Ahí voy a confesarlo. Ve a la palabra, estúdiala, mira la ley de Dios, porque es la ley de Dios la que va a hacer que puedas ver tu pecado, el de hoy, no el de ayer, no el de hace 20 años, el de hoy, y que puedas ver no solamente esos pecados, sino que puedas ver la rueda que ha estado andando en tu vida, que es la rueda de la concupiscencia, del deseo de pecado, y que el perdón que necesitabas ayer, lo necesitas ¿cuándo? Hoy. Pero pastor, si ya Él me lo dio, Él ya te lo dio, pero Él dice que te va a avanzar mientras te mantengas ¿en qué? En ese perdón. Es decir, nosotros primera de Juan capítulo 1, no estamos pidiendo perdón para que Dios nos acepte otra vez. La confesión de nuestros pecados y el pedir perdón es la forma en que Dios nos recuerda nuestro perdón. Nos ayuda a no olvidar la antigua purificación de nuestros pecados. Segunda de Pedro capítulo 1, la razón por la que se ha descarrilado es porque ha olvidado la antigua purificación de sus pecados. Dios quiere que vivas hoy, mañana, esta noche y todos los días de tu vida confesando que eres un pecador, confesando cuánto necesitas de ese perdón de Dios a tu favor, que tú vives, te mantienes y avanzas en ese perdón de Dios a tu vida. Y lo que sucede cuando avanzamos no es que vemos menos nuestro pecado, sino que lo vemos más. Y al verlo más, ¿qué sucede en eso? Corremos más rapiditos para Cristo. Corremos más diestros a la cruz en humildad. En otras palabras, ¿qué quiere hacer Cristo con salvarnos y no glorificarnos enseguida? Que pasemos por la batalla. La batalla de crecimiento, de permanencia, la batalla de lucha, la batalla de sacrificio y de esfuerzo. ¿Y qué va a utilizar para esa batalla? La rueda de tu pecado. ¿Y la ley para qué? Para humillarte. Porque tú venías con un ego desde aquí hasta Hialeah. Y lo que va a hacer poco a poco es humillarte, 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 humillarte. ¿Cómo lo hace? Con su ley, con su ley, con su ley. ¿Cómo lo hace? Matándote, matándote, matándote. Diciendo lo que merece esos deseos y ese pecado es la muerte. Hasta que nosotros digamos, es verdad, Señor. Sí, Señor, esto es lo que yo merezco hoy y lo que merezco siempre. Y entonces en esa confesión Dios me recuerda la antigua purificación de mis pecados, que no es antigua, ahora se hace presente. Ahora se hace presente y nos humilla. Pero como la ley no es la única palabra que Dios da, porque Dios da también la palabra de ¿qué? De gracia, del Evangelio. La ley es la demanda perfecta de Dios, es perfecta. Pero la rueda tuya es imperfecta. Y la ley viene para que veas la rueda, para que te humilles. Para que puedas decir como Pablo en Romanos 7. Esa confesión de Romanos 7 es la confesión del creyente todos los días. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando hablemos de la cruz, recordamos el pecado que mora en mí. Yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, nada bueno mora. Y a propósito, no hay dos tú. No hay dos tú. No, porque hay un hombre que ya está en los cielos sentado. Y hay otro hombre que es todavía el pecador. Pero no te preocupes por el pecador, preocúpate nada más por el de los cielos. Eso está errado, mi hermano. Solo hay uno tú. Y ese uno tú tiene un carácter legal delante de Dios, de justo, de santo, de perfecto. A la misma vez que el camino por donde camina está lleno de suciedad y sus pies se le ensucian. Y para eso le han sido dadas las sandalias del Evangelio. Pronto regresamos a Efesios.
para que ese polvo y la confesión y el arrepentimiento, ya ese polvo no nos mata. Así se lo dije a Isaac hace poco. ¿Cómo le estamos presentando el Evangelio a nuestros hijos? Papá, él empieza a preguntarme, ¿cómo es que ya Cristo me perdonó, pero cómo es que tengo que seguir pidiendo perdón? Gloria a Dios que le está pensando. Digo, papito, ya aquí el corazón, tú eres de Él. Pero de la misma manera que caminamos y nos ensuciamos los pies, pues esos pies necesitan ser lavados. Porque mientras caminamos, pecamos todos los días, quebrantamos la santa ley de Dios. Y eso nos va, esos pies sucios nos van a hablar de la necesidad de Cristo. Y de que tenemos que correr a Él para que Él nos recuerde que esos pecados, Él murió por ellos. Él murió por ellos. Qué bueno, hijo. Qué bueno que estás reconociendo. Y ahora mira la última implicación. Nuestra esperanza es el estar sin pecado. Nuestro fin escatológico es el no tener más pecado. ¿Qué es lo que ganamos confesándolo y viviendo en ese arrepentimiento? Fíjense que no estoy hablando todavía de dejar de cometer algo, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de ¿qué? De la convicción, el quebrantamiento, la convicción en el corazón de que yo soy ese digno de muerte todos los días. Pero cuando yo confieso eso, yo confieso que amo a Dios. Yo confieso que yo no amo al pecado. Porque si yo amara el pecado, nunca me molestaría. Nunca lo confesaría porque nunca me molesta. Si el pecado nunca te molesta, no importa cuánta gracia tú tengas en la mente, tú no conoces la gracia. El pecado molesta al creyente. Y porque lo molesta, el cristiano vive confesándolo y esperando aquel día. Cuando confesamos, es la confesión de nueva creación. Es la confesión de que ahora no soy lo que voy a ser, pero ya Dios ha declarado lo que soy. Y hermanos, esa confesión de muerte y resurrección tiene implicaciones radicales en nuestra vida práctica. No tenemos que descansar en las dinámicas de cooperación con Dios. Esas no son las dinámicas que nos santifican. Lo que tenemos es que enfocarnos en la obra de Cristo a mi favor, en su pronunciamiento sobre mí de muerte y vivo en Cristo Jesús, y vivir en esa fe y vivir en esa esperanza. Y eso cambia una vida. Cambia una vida. ¿Por qué cambia una vida? Porque cuando alguien se sabe perdonado, ¿qué es lo que uno hace? Uno ama. Mírenlo ahí en Lucas 7. Y ya con esta terminamos. Ahí en Lucas 7. Mira lo que dice el Señor en Lucas 7. En Lucas 7 el Señor había entrado a casa de un fariseo. Y ese fariseo no lo había amado. No le había mostrado su amor, su consideración, su apreciación. Y el Señor, discerniendo su corazón, lo que sucedió es que en el versículo 39, en el versículo 38, versículo 37, dicen, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. No dice que había dejado de ser pecadora. Hermanos, mantengan eso en mente, eso es muy importante. Simultáneamente justos y pecadores, para poder mantener en mente la vigencia de nuestro perdón, para no olvidar la antigua purificación de nuestros pecados. Dice, y estando detrás de él a sus pies, esta mujer pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Prepárense para ver a una pecadora obrando. Buena obra.
y estando detrás de él a sus pies llorando. ¿Por qué estaría llorando? Yo me pregunto si tenía algo que ver con el recordar la antigua purificación de sus pecados. Si tenía algo que ver con ver la grandeza del perdón de Dios en su vida. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahí la gente dice: pero ya se había arrepentido, pastor, cuidado, que ya estaba haciendo cambios en su vida. Eso está bien, eso no lo descontamos, pero de eso no se trata el pasaje. Ese no es. Si tú tienes que editar el pasaje y decir eso, en realidad le quitas la fuerza de lo que Dios quiere decir a favor de pecadores. La fuerza es que hay una profunda pecaminosidad en mi corazón, que esta mujer la había entendido, que se había dado cuenta de dónde había salido todas aquellas obras y el estiércol de su vida, y que estaba en su corazón ese pecado, que ella era una pecadora. El Espíritu Santo habla con esa afirmación. Pero habiéndose dado cuenta del gran perdón que había recibido, esta gran pecadora viene a los pies de Jesús, lo ama, lo besa, lo unge con perfume, y el fariseo habla en contra de ella. Deja que hablen en contra de ti, no te preocupes. Llama pecadores a esta iglesia, y si alguien habla mal en contra de ellos, vienes y me lo dices. Ven y dímelo. Vamos a hablar con los diáconos, vamos a ir a aquellos que hablen en contra de los pecadores. ¿Pastor, quiere decir eso que no? Entiende, hijo, lo que estamos diciendo. No seamos piedra de tropiezo en aquellos que han encontrado un Salvador. Tú no tienes ni idea de dónde ha pasado algunas personas aquí y lo estás juzgando como un pecador. Oye, ese está loco. Oye, ese se le fue de los patines. Oye, ese está... Tú no sabes por el grado de dolor y de pecado que ha pasado y la grandeza del perdón que le ha sido otorgado. Y dice entonces Jesús, terminamos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Eso está fuera de orden, yo creo. Eso no se debe hacer, eso es una indecencia. Bueno, después hablamos de eso. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. No quiere decir que por eso Dios le perdonaba sus pecados, sino que al haber hecho eso era la manifestación de que muchos pecados le habían sido perdonados. Porque amó mucho. En otras palabras, al amar mucho, escucha, no malinterpretes. Al amar mucho, mostró la gran cantidad de pecados que le habían sido perdonados. Por eso es que Jesús dice: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahí está la clave. Ahora, a alguien aquí se le ha perdonado poco. Necesitas crecer en gracia. ¿Qué quiere decir eso? Necesitas oír la rueda por la ley de Dios para poder crecer en la confesión de que soy un pecador a quien se le ha perdonado mucho. Y cuando eso sucede, hermanos, prepárate para los frutos del Espíritu. Porque somos santificados en un diario morir y en un diario resucitar en Cristo Jesús. Oramos. Amante Padre, gracias.
por tu amor y tu misericordia. Ah, Señor, gracias porque hoy nos hemos deleitado. Padre, yo sé que me paso con el tiempo, pero Padre, para mí es un gran banquete el compartir estas verdades, y yo te ruego que las tomes ahora en el corazón de tu pueblo, Padre, y haga que lleve muchos frutos para tu honra, para tu gloria, para el beneficio de nuestras almas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén.